que el que diste por mí. No hay amor más fuerte que el que siento al ver. Y en la cruz, Jesús, tu dolor me limpió. Nada guardaste para ti, todo lo diste por mí. Jesús, cambiaste mi camino, y en la cruz con tu cuerpo herido, todo está cumplido. Amaste hasta el extremo y te hiciste siervo, y en obediencia al Padre derramaste tu sangre. Y en la cruz, Jesús, tu dolor me limpió. Nada guardaste para ti, todo lo diste por mí. Jesús, cambiaste mi camino, y en la cruz con tu cuerpo herido, nada guardaste para ti, todo diste por mí. Jesús, cambiaste mi camino, y en la cruz con tu cuerpo herido, todo está cumplido. Hoy la Iglesia celebra la exaltación de la cruz. Hacemos memoria del episodio del año 628, cuando el emperador Heraclio rescató del dominio de los persas la Santa Cruz. Esta había sido robada de Jerusalén y la tenían en su poder desde el año 614. Unida a la exaltación de la cruz, encontramos la devoción de los 1000 Jesús. Esta devoción consiste en invocar el nombre de Jesús 1000 veces para derrotar el mal. Como testimonio del triunfo del bien sobre el mal, se hace una cruz de madera o de ramos o de olivo en los hogares, y se pronuncia 1000 veces el nombre que está sobre todo nombre, delante del cual se arrodilla todo ser en los cielos, en la tierra y en los abismos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Reconozcamos, hermanos, que somos pecadores, que fallamos, que somos seres humanos, pero que estamos delante de aquel que ha dado su vida por nosotros, quien nos ha redimido de todo mal, quien ha vencido la muerte y el pecado, nos ha dado la libertad. Libres somos. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Y recuerdo también que nosotros desde muy pequeños, nuestros abuelos, nuestros padres, nos enseñaron este acto de piedad tan hermoso. Y además de hacer la cruz, hoy 3 de mayo, también nuestros padres y abuelos nos enseñaron que
había que hacer una carta a la Santa Cruz, pidiéndole aquellas cosas que necesitamos. Qué bueno que en este momento tú puedas elaborar esa cruz y podamos también hacer la carta para que al finalizar estos 1000 Jesús podamos quemar esa carta delante de la Santa Cruz. Vamos a comenzar este momento, este acto de piedad, entregando a todas nuestras familias. El nombre de Jesús tiene autoridad. En el nombre de Jesús hay salvación. Solo pronunciar el nombre de Jesús nos hace libres también. Por eso vamos a orar por nuestras familias. Piensa en tu familia en este momento. Necesitamos que todas nuestras familias sean liberadas del odio, del resentimiento, de la tristeza, de la angustia, de la depresión. Que nuestras familias sean liberadas de la división. Que nuestras familias sean liberadas de la opresión. Que sean liberadas de todo aquello que nos aparta de la presencia de Jesús. Que nuestras familias sean liberadas aún de todas esas ataduras económicas y esas situaciones económicas que hacen fracturar también el hogar. Señor, que al pronunciar tu dulce nombre, nuestras familias sean liberadas. Esos matrimonios que están destruidos, que se vuelvan a unir. Señor, pasa sanando, pasa restaurando. Que al pronunciar tu dulce nombre, nuestras familias se unan, nuestras economías se restablezcan y que toda acechanza del mal que exista en nuestros hogares huya delante de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús recibo sanidad. En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. En el nombre de Jesús recibo libertad. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás librando. Gloria a Dios. Jesús, me estás tocando, cántale. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás librando. Gloria a Dios. Santísima Cruz, mi abogada has de ser. En la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré: Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 mi dulce Jesús. Jesús, 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 mi dulce Jesús. Jesús, 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 mi dulce Jesús.
Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, mi dulce Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, mi dulce Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, mi dulce Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, mi dulce Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, mi dulce Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, mi dulce Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Santísima Cruz, mi abogada has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré: Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, mi dulce Jesús. 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 Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Santísima Cruz, mi abogada has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré: Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque dije 1000 veces el día de la Santa Cruz. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, mi dulce Jesús. 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 Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Oh Santísima Cruz, mi abogada has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer.
Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré: Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 mi dulce Jesús. 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 Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Santísima Cruz, mi abogada has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré: Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 mi dulce Jesús. 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 Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Jesús, queremos entregarte a la Iglesia Universal, en cabeza del Papa Francisco, a todos los cardenales, obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas. Que tu dulce nombre, Jesús, libre a la Iglesia de caer en errores, libre a la Iglesia de andar por el camino equivocado, libre a la Iglesia de los enemigos de esta tierra, de los enemigos espirituales. Con tu amor, oh Jesús, toca a la Iglesia, que tanto te necesita en este momento. Regálanos la unidad en la Iglesia, la obediencia al Papa Francisco. Pasa Jesús liberando a nuestra Iglesia. Toca a los sacerdotes que se sienten solos, afligidos, enfermos.
tócanos, Jesús. En el nombre de Jesús recibo sanidad. En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. En el nombre de Jesús recibo libertad. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás librando. Gloria a Dios. Santísima Cruz, mi abogada has de ser. En la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré: Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 mi dulce Jesús. 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 Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Santísima Cruz, mi abogada has de ser. En la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré: Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 mi dulce Jesús. 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 Jesús, 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 mi dulce Jesús.
Jesús, 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 mi dulce Jesús, 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 mi dulce Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Santísima cruz, mi abogada has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré: Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 mi dulce Jesús, 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 mi dulce Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Santísima cruz, mi abogada has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré: Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 mi dulce Jesús, 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 mi dulce Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Santísima cruz, mi abogada has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré: Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque dije 1000 veces: Jesús, Jesús, Jesús,
Jesús, mi dulce Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. 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 Jesús, mi dulce Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Oh dulce Jesús, queremos presentarte al mundo entero. Tú sabes cuánto te necesita. Que tu dulce nombre, Jesús, que por el poder de tus llagas y de la sangre que derramaste en la cruz, sea liberado el mundo de las guerras, de la injusticia, de la indiferencia, del poder del mal, de todo consumismo, materialismo, hedonismo. Libra al mundo de la maldad, libra al mundo de la soberbia. Gobierna tú, Señor, en nuestras naciones. Gobierna tú en nuestro mundo, en nuestros gobernantes. Señor, que tu dulce nombre libre a nuestros gobiernos de la tentación del poder, del tener. Que haya justicia para todos, justicia social, que haya amor por los más pobres y los más necesitados. Que tu dulce nombre, Jesús, llegue a nuestros gobiernos, a nuestros países, al mundo entero. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás librando. Gloria a Dios. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás librando. Gloria a Dios. Santísima Cruz, mi abogada has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré: Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, mi dulce Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, mi dulce Jesús. Jesús, Jesús, Jesús.
Jesús, mi dulce Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, mi dulce Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, mi dulce Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, mi dulce Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, mi dulce Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, mi dulce Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, mi dulce Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, mi dulce Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Santísima Cruz, mi abogada has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré: Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, mi dulce Jesús. 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 Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Santísima Cruz, mi abogada has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré: Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, mi dulce Jesús. 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 Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Santísima Cruz, mi abogada has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré: Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, mi dulce Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, mi dulce Jesús. Jesús, Jesús, Jesús.
Jesús, mi dulce Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, mi dulce Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, mi dulce Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, mi dulce Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, mi dulce Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, mi dulce Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, mi dulce Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, mi dulce Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, mi dulce Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Santísima cruz, mi abogada has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré: Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, mi dulce Jesús. 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 Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Que tu nombre, Jesús, que al mencionar tu dulce nombre, esta pandemia se rinda a tus pies, a los pies de tu cruz, Señor. Toda enfermedad se va. Tú has muerto en esa cruz, Señor, para librarnos no solo de la muerte, sino también de la enfermedad. Ponemos a los pies tuyos, Señor, este virus del COVID-19, esta pandemia. Para ti no hay nada imposible, Señor. Tu nombre tiene poder. Tu nombre tiene autoridad, Señor, sobre la enfermedad. Te entregamos a todas las personas que están contagiadas con este virus, a todos los que están en las clínicas, en las unidades de cuidados intensivos, conectados a un respirador, luchando por vivir. Todos los que se encuentran en casa, angustiados, preocupados, porque portan este virus. Te presentamos a todo el personal de la salud, que cuando pronunciemos tu nombre, Señor, ellos se sientan fortalecidos, encuentren en ti la fuerza para continuar, para seguir. Tú les acompañas, Jesús. Tu dulce nombre tiene poder. Así lo declaramos en esta tarde. Así lo creemos, Jesús. En el nombre tuyo, en el nombre de Jesús, hay libertad, hay sanidad. En tu nombre, con el poder de tu cruz, nos libras de este virus del COVID-19. Se debilita al pronunciar tu dulce nombre. En el nombre de Jesús recibo sanidad.
En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. En el nombre de Jesús recibo libertad. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás tocando, me estás sanando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás librando. Gloria a Dios. Jesús, me estás tocando. Jesús, me estás sanando. Jesús, me estás librando. Gloria a Dios. Santísima Cruz, mi abogada has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré: Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 mi dulce Jesús. 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 Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Santísima Cruz, mi abogada has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré: Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 mi dulce Jesús. 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 Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Santísima Cruz, mi abogada has de ser,
en la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré: Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 mi dulce Jesús, 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 mi dulce Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Santísima cruz, mi abogada has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré: Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 mi dulce Jesús, 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 mi dulce Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Santísima cruz, mi abogada has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré: Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 mi dulce Jesús, 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 mi dulce Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Jesús, Jesús, Jesucristo,
Oh Jesús, mi Jesús por siempre. Jesús, Jesús en mi vida, Jesús, Jesús en mi muerte. Dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos. Dale gracias en este momento a Jesús. Dile: Jesús, gracias. Dile: Jesús, gracias por la obra que estás haciendo en mi vida, en mi familia, en mi iglesia, en el mundo, en este mundo que tanto te necesita. Gracias. Gracias por lo que estás haciendo, lo que harás en nuestros niños, en nuestros jóvenes, en nuestros adultos. Gracias, Señor. Dale gracias en este momento al dulce nombre de Jesús resucitado, vivo en medio de nosotros, que ha vencido la muerte, que ha vencido al pecado, que ha vencido al maligno, que ha vencido el mal. Gracias. Tanto amó Dios al mundo, a su único Hijo Él entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, que a su único Hijo Él entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi Dios es real y yo le adoro reverente. Oh Dios, que al recordar hoy el descubrimiento de la verdadera cruz, renovaste los milagros de tu pasión, concédenos que por el valor de aquel sagrado leño de la vida alcancemos eficaz socorro y ayuda del cielo para la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.